Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Queda con ustedes el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica, Fortaleza del Rey, Tony G. Escúchalo, por Sion Explorer Radio. Y vamos a comenzar con el tema de este día. Qué bueno que se vino. Hoy es el día de la adoración y también de la instrucción, del día en que el Señor nos instruye, nos guía y nos fortalece. Para Dios todo tiene un propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Y si estás aquí, pues algo te va a tener, algo va a tener Dios para ti. Amén. Bueno, vámonos a Juan 8:44 y vamos a iniciar dándole lectura a esto que dice en la palabra de Dios. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice: él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué dice que es el diablo? Mentiroso y padre de mentira. Número uno, vamos a tratar con el mentiroso más mentiroso del mundo. Vamos a tratar de ver cómo trabaja el mejor embaucador, el mejor engañador, el que pudo engañar incluso a los ángeles del cielo para que dejaran la gloria de Dios. Y si él pudo con los ángeles del cielo, puede contigo. Así que tienes que estar listo o lista, porque el enemigo no se va a tentar el corazón. Por eso Dios te brinda su Espíritu Santo para que tú puedas defenderte. Y vamos a ver por qué. Porque el tema de este día se llama el control que otros tienen de ti. Pregunta para los que estamos ahorita en Fortaleza del Rey: ¿a cuántos no nos gusta que nos manden o que nos digan qué hacer? ¿Cuántos? Yo creo que todos en algún momento, de alguna manera, no nos gusta que nos estén llamando la atención. No nos gusta que nos estén diciendo, que nos estén echando en cara las cosas malas que hacemos. Y pues por eso se llama el tema de este día: el control que otros tienen de ti. Porque cuando nosotros entramos en este plano, nosotros no queremos que nos controlen, pero sí nos controlan. Nosotros no queremos que nos digan, pero la verdad es que sin dirección nosotros vamos a irnos hacia la destrucción. Proverbios 11:19 dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su propia muerte. Por eso es importante la instrucción, que nosotros aprendamos, que nosotros seamos educados de una manera sana, para que podamos nosotros transferir ese conocimiento, esa instrucción a las nuevas generaciones. Si nosotros lo hacemos mal, entonces lo hacemos para nuestra propia muerte, como dice Proverbios capítulo 11, verso 19. Entonces, a veces estamos hartos de que nos digan qué está bien y qué está mal,
Pero nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿tienes razón? ¿Es verdad lo que me está diciendo? Antes de que nosotros nos enojemos, primero debemos de reflexionar si lo que nos están tratando de hacer reflexionar es verdad o es falso, si es cierto o no. Necesitamos someter nuestra vida al único que puede transformar nuestra familia, y es Dios Todopoderoso. Mencionábamos hace rato, tú eres lo que comes, y según la alimentación será tu muerte. ¿Qué comemos? Vamos a las cosas que podemos comprar en la tienda. Tienen un alto contenido en sodio, en azúcares. Algunos han sustituido los endulzantes como el azúcar por otros. Sé que si yo utilizo un azúcar que no es la que yo siempre como, me puede hacer daño, porque estoy comiendo algo a lo que mi organismo no está acostumbrado. Vamos a poner el primer ejemplo. Si yo consumo una paleta, no me pasa nada, porque mi organismo está acostumbrado a trabajar con el azúcar y libera la insulina suficiente para que yo pueda procesarlo. Pero ¿qué pasaría si yo me tomo un café y le agrego otro tipo de endulzante como es el Splenda o algún otro? ¿Qué pasará? Entonces, tu organismo no estaba esperando ese endulzante, estaba esperando el azúcar, y por lo tanto no va a liberar las sustancias necesarias para metabolizarlos, y te puede hacer daño. A la larga, te das cuenta que es un veneno que te irá matando poco a poco y de forma legal. Vemos esas personas que les cae mal el jefe, pero les compran una cajetilla de cigarros. El jefe se siente consentido, pero en realidad está agregando un poco de nicotina a su vida para que muera poco a poco. El asesinato será legal y no será demostrable, porque él mismo consumió el veneno. Y pasa lo mismo con el resto de cosas que encontramos. Si no son los refrescos azucarados, son los vinos muy procesados y que dañan nuestro organismo. Pero ahora, ¿por qué les digo esto? Nosotros somos lo que comemos. Si nosotros nos la pasamos comiendo todo el día papitas, todo el día barritas, todo el día sabritas, todo el día estamos comiendo chucherías, ¿qué sucederá con nuestro cuerpo? Nos vamos a volver panzones y gordos y había algunas historias de algunos hombres que nunca volvieron a salir de su casa porque estaban tan gordos que no cabían por la puerta. Pero no solo eso, o sea, lo de menos era que no cabían por la puerta, ni siquiera podían pararse de la cama. Dice María, no se podían mover porque estaban muy gordos, y su alimentación diaria era yogures, galletas, papitas, y miren, no, yo pienso que también comida rápida como son hamburguesas, sabe muy rico, pero a la larga ese tipo de alimentos nos va a destruir, las famosas grasas trans, porque los aceites pues no son malos, consumirlos nos ayuda mucho. Consumir, por ejemplo, el aceite con un té puede ayudar a lubricar nuestro organismo y que nosotros estemos en buenas condiciones para que circule nuestro alimento, nuestro sistema digestivo se encuentre bien. Pero ¿qué sucede cuando yo someto a los aceites a altas temperaturas? Se vuelve trans. La manteca viene siendo más saludable que los aceites que son expuestos a altas temperaturas y te daña. Entonces, yo creo que reflexione esto, porque nosotros somos lo que comemos, y nosotros vamos a reflexionar que esto mismo pasa con los mensajes visuales que nos expone ya sea el internet, ya sea los medios gráficos o la televisión. Todavía podemos ver que en algunos videos se expone de una forma, algunos de forma explícita, los mensajes malos, pero en otras vienen los mensajes de una forma subliminal.
¿Y por qué? Estábamos reflexionando en la semana, yo creo que entiende esta parte, porque vea, un hombre que había trabajado para Televisa y otros medios contaba que le habían sido encargados trabajos en los cuales su propósito era introducir un mensaje subliminal a las personas de manera que el producto fuera vendido. Y primero que te ofrecen, sobre todo en un mensaje subliminal, es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que quieres? Y eso es lo que te ponían. Entonces decía que había dos tipos de mensajes: el mensaje sensual o sexual y el mensaje thanatos. Y mencionaba que el mensaje sensual te daba a entender cosas referente a la sexualidad y después te ponía el producto que querían. Pregunta para usted: ¿qué tiene que ver una muchacha o un muchachón con unas papas? No tiene que ver nada, pero te ponen primeramente lo que tú quieres y enseguida te ofrecen lo que ellos quieren. Uno de los mensajes subliminales de que él contaba es que algunas de las imágenes de las palomitas de maíz les introducían de forma disfrazada mensajes subliminales, como eran imágenes referentes a la sexualidad. Cuando las personas consumían el producto, también tenían deseos de tener relaciones. ¿Por qué? Porque el mensaje iba implícito con el producto. Había otro hombre que mencionaba que es un reflejo de lo que sucede en nuestra vida. Cuando tú pasas por una situación y sucede una tragedia, generalmente tú vas a asociar esa tragedia con eso que pasaste. ¿Por qué? Porque viene asociado. Y es lo mismo que pasa con nuestra vida. Nosotros podemos manejar la información como asociada a otras cosas y quizás en un futuro eso nos puede hacer daño. ¿Cuál es el resultado de tener una alimentación visual mala? A veces podemos decir, no, pues que Tony es bien exagerado. Luego, no sé de cuál fuma, que dice cosas que yo creo que debería ir al médico, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos esa reflexión, así como cuando tú comes algo que a la larga te ocasiona arterias tapadas, que a la larga te ocasiona presión alta, que te ocasiona que un riñón se te descomponga, pero todo fue producto de la alimentación, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero que tú empieces a revisar todos los productos visuales que has consumido y que han ocasionado que tengas esa vida. ¿Por qué es que hemos alcanzado una sociedad que tiene más asaltos, más violaciones, más peleas, más muertes, si nosotros tenemos una moneda que se está levantando? ¿Qué tiene que ver la economía conmigo y con mi familia? Lo cierto es que no importa lo bien que nos vaya, si nosotros no tenemos nuestra confianza en Dios, todo va a empeorar. Lo vemos en periódicos como El Gráfico, El Basta, El Pásala, donde exhiben a la mujer de una forma degradante, donde ponen de forma desnuda y incluso a veces de forma grosera, porque no solamente está exponiendo a la mujer de forma desnuda, sino que en posiciones demasiado sugerentes y con una imagen atrás de gente que la está viendo, aunque pertenece a esta imagen de otra fotografía, te lo dan a entender. ¿Qué es lo que sucede? En el mundo lo que encontramos es que vamos a encontrar gente que consume carne humana, gente que asesina mujeres, gente que destruye las posesiones de otras personas, que no tiene respeto por otras, que incluso que se matan a machetazos. Todo esto viene implícito. Había un hombre que hablaba acerca de la CIA. ¿Usted sabe quién es la CIA? En aquellos ayeres, dice, existía la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Y entonces cada uno quería controlar al mejor soldado. Eso que ven las caricaturas, miren, se ve de ficción, pero realmente pasaba, queriendo crear a los mejores soldados
a los mejores agentes para poder destruir o atacar al otro país. Sucede que esas investigaciones que se realizaron se llegaron a cancelar por el nivel de crueldad que había y la manipulación que ocurría en ellas. Hubo un hombre que llegó a decir, lo que le mencionaba al principio, que llegó a asaltar a una persona y no lo quería hacer. Simplemente de pronto fue y la asaltó. ¿Qué sucedió? El mensaje está ahí. El mensaje subliminal viene ahí, viene implícito en algo. Y él aseguraba haber sido llevado a una clínica, luego sido liberado y de pronto le dieron ganas de asaltar a una persona. Las personas pueden ser programadas. Ahora, esto es a nivel particular, que se los llevan a una clínica y pueden ser programados, ¿sí? Pueden verlo con los artistas, que de repente alguien se quiere revelar, se lo llevan a una clínica y ya sale bien mansito, ya no se acuerda de las cosas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fue programado otra vez. Y esto ocurre, pero ahora, en masa también se puede hacer. Cuando, déjenme recordarles, cuando la gente de aquí salía y asaltaba a todo mundo, y se volvió un clima de violencia en todos lados, porque ya todos querían asaltar a los ahorrerás, a los chedrauis, y ya querían asaltar casas, vaciarlas. ¿Por qué? Simplemente era tan sencillo como controlar a las masas, desde el punto de vista que liberabas a 8 personas que quisieran hacerlo, y a todo mundo se ponía a llevarse las pantallas. Y decían, hasta la viejita de la esquina se llevó su pantalla, se robó su mandado. ¿Qué pasó? Bueno, pues esos son experimentos sociales en donde la gente puede ser controlada. Pasa lo mismo en tu caso. Pasa lo mismo en mi caso. Nada más que no es tan visible a nuestros ojos. Este hombre nos hablaba de que había 3 formas en las que podemos ser programados: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y que decía que algunas cosas los capta el subconsciente y otras el inconsciente, y nosotros no nos damos cuenta. Ya en el consciente los manifestamos, pero todo es producto de lo que vimos. Y decía que en un flashazo que te da una película, te podían poner el mensaje con miles de imágenes a mucha velocidad que pasaban en ese momento. Eso era con la tecnología de antes, decía, y ahora se han mejorado los procesos. Incluso se han descarado tanto que te lo ponen de forma explícita. Pero el mensaje subliminal sirve para que tú puedas hacer algo y no sabes por qué. No sé qué hice, yo no quería matarla, no sé qué pasó. Y vemos que esto ocurre y con cada vez más frecuencia. Tanto que en Estados Unidos ha surgido un chiste que dice que los estudiantes se matan estudiando. ¿Por qué? Más muertes han ocurrido en las escuelas de Estados Unidos. Trans que se meten a las escuelas a matar a los niños y a los maestros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Un hombre, fue, me parece también de Estados Unidos, que formó a sus hijos como en un paredón y luego los asesinó. Muchacho, eso pasó en México, que mata a su abuelita, porque su abuelita le decía que se fuera a trabajar. Primero lo echaron a la calle, y su abuelita, pues, es la abuela, ya sabe cómo es el corazón de una abuela, y le dio las llaves de su casa, pero viendo que era un vago, que se la pasaba tomando, que ya se drogaba, le digo, ¿sabes qué? Pues si tienes vicios, vete a trabajar. Esto le molestó mucho al joven, y cuando su abuelita estaba durmiendo, él llegó, ingresó a la casa, y mientras ella estaba en cama le enterró un cuchillo. La mató. ¿Por qué? La niña que mató al perrito, los que vieron, ¿quiénes se enteraron del caso que sucedió en Huauchinango, Puebla? Había un perrito en las calles que todos los estudiantes consentían porque llamaba mucho la atención, de esos perritos que tienen gracia y que hace que todo el mundo lo consienta. Una de las niñas, de las muchachitas, de las adolescentes, adoptó al perrito solo para asesinarlo.
y exhibirlo en las redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes creen que esto fue porque sí? Esta muchachita no lo hubiera hecho si hubiera sido expuesta a otro tipo de información, pero sabe que lo que hoy pudiera ser una ventaja para nosotros es nuestra peor pesadilla, el teléfono celular. No es que el teléfono sea malo, pero facilita mucho las cosas para hacer también las cosas malas. Podemos encontrar que antes en Oaxaca la gente no sabía cómo secuestrar a una persona, pero hoy en día ya saben que tienen que utilizar pasamontañas. ¿Por qué? Porque están siendo educados por los medios visuales. Yo necesito entender que el enemigo intentará controlar mi casa. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 10, 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren, si nosotros no sometemos nuestro pensamiento a Dios, alguien más va a someter ese pensamiento a su voluntad. Pero la televisión nos dice qué hacer, el internet nos dice qué hacer, el celular nos dice qué hacer, y acabamos haciendo lo que otros quieren, de una forma más subliminal, quizás, pero lo empezamos a hacer. Empezamos a hablar como hablan en nuestras películas favoritas. Ya está siendo controlado o controlada, ya está siendo educada. Y cuando, por ejemplo, tu película es buena, a ti te puede beneficiar. Pero ¿qué sucedería si tu película fuera mala? Si lo que ves fuera malo, lo vemos con los juegos de video. Los soldados asesinan a una población. ¿Qué sucede? Pues la gente que ve ese tipo de cosas sale a las calles y quiere hacerlo de verdad. Y entonces le disparan a los niños, le disparan a los adultos y luego tranquilamente van y se entregan. ¿Se acuerdan de la muchachita que quería jugar con otras personas en línea, conoce a otra muchacha, esta muchacha llega a su casa, estaban jugando, de pronto la muchacha que había invitado mata a esta muchacha, mete sus restos en una bolsa, se va a la policía y se entrega. Era el reto. ¿Qué sucedió? Usted dirá, pues solo era un juego. Pues sí, pero solo por ese juego una muchacha perdió la vida. Y solo era un juego. ¿Por qué hay gente que quiere matarse? Son las cosas que nosotros estamos consumiendo. Ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones. Las mismas canciones nos hacen ser como somos. ¿Sabe por qué hay una bola de pervertidos depravados en las calles? Gracias a hombres como Bad Bunny. Si conoce a otros, dígamelo, no me lo sé. Maluma, ¿sí? Son un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero ellos están programando a la gente para que todos sean así. ¿Sabe que antes existía la Liga de la Decencia? ¿Quién conoce esto? La Liga de la Decencia era un grupo que se encargaba de censurar las cosas que estaban prohibidas, que eran inmorales. Y entonces, ese grupo de censura le ponía un tope a las películas, a las radiodifusoras, a la televisora. No podían sacar cosas que fueran malas. ¿Pero qué creen? ¿Alguien sabe dónde quedó ese grupo? Nadie sabe. Lo cierto es que ellos no tenían a Dios en su corazón y poco a poco se disolvieron. La moral se fue. Ahora puedes publicar lo que tú quieras. Puedes publicar desnudos, puedes publicar que el consumo de drogas, puedes matar a una persona en línea, ¿sí sabías? Y no te agarran, a menos que alguien ponga una denuncia. Y eso
si la persona no fue tan lista como para poder desaparecer o triangular su información. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros nuestra vida? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos comiendo? Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Yo quiero que ponga atención porque no se refiere del que lee la Biblia, no se refiere del que busca su presencia, de que tiene una vida moral digna delante de Dios. Se refiere a los incrédulos, a los que no creen. El cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el entendimiento está cegado. Si usted va y le habla a alguien de Dios que no conozca a Dios, se va a reír de usted. Incluso le va a decir lo que quieras, menos eso. A mí no me hables de religión, dicen. A mí no me van a cambiar de religión, dicen otros. Pero en su casa hay muerte, porque no está Dios en sus vidas. Y si no está Dios en tu vida, algo más tiene que ocupar ese lugar. ¿Quién está en tu vida? ¿El espíritu de error? ¿El espíritu del diablo? ¿O el Espíritu Santo? Por eso habíamos visto en otro estudio, los hijos de la serpiente hacen lo que su padre les dice, y los hijos de Dios obedecen al Espíritu Santo. Vamos a 2 de Reyes 4:38. Dicen por ahí, el hambre es canija, pero más el que se la aguanta. 2 de Reyes 4:38. ¿Cómo sabemos qué cosas podemos comer y qué cosas no? ¿Cómo sabemos si comer una lechuga es buena o mala? Raquel, ¿será bueno comer lechuga? Sin desinfectar. Son procesos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, tecnologías que hemos adquirido para poder consumirlo, pero en la antigüedad quien consumía una lechuga podía volverse loco por una bacteria que contenía, y para la gente era una hierba que estaba maldita, una planta maldita. ¿Por qué? La falta de conocimiento. Sumergirla durante unos pocos minutos, un líquido, puede ocasionar que podamos consumirlo con tranquilidad. Bueno, pero en el pasado no se tenía ese tipo de conocimientos, al menos no de todos. Porque con nosotros, por ejemplo, vemos cuando estaban las aguas contaminadas, y llega el profeta y les dice, tiren sal en el agua, y agregan la sal, las aguas sanaron. ¿Se acuerda? Esa historia en donde todas las aguas se purificaron y ya podían consumirla. Ellos no conocían acerca de hervir el agua, pero ahora vea lo que pasaba en 2 de Reyes, capítulo 4, verso 38, porque aquí iban a consumir algo también. Eliseo volvió a Gigal cuando había una grande hambre en la tierra. O sea que se comían lo que fuera. Por eso les decía, hambre es hambre. Para los que están ayunando, me van a entender. Dice, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje. Entienden que potaje es un caldo, ¿sí? Una sopa, ¿sí? Para los hijos de los profetas. 39, y salió al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo, traigan harina, y esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Lo que ellos estaban comiendo era bueno o era malo? Malo. Había muerte en esa olla. Era algo venenoso, tóxico.
que, ¿sí? Tan tóxico como tener fe y no tener obras. Así de tóxico. Tan tóxico como hablar de la gracia y no de hablar del compromiso. Así de tóxico. ¿Por qué? Porque aunque la comida intoxica nuestro sistema digestivo, nuestro cuerpo, ese tipo de conceptos, si no los adquirimos en conjunto, intoxica nuestra alma. Solo gracia, solo gracia. Y entonces ya no queremos obedecer. No, porque Dios es muy bueno, no me va a castigar si hago cosas malas. ¿No? Y entonces tomamos solo la gracia. Ahora, yo tengo fe, pero mi fe no tiene obras. Entonces estoy intoxicando mi alma de una mentira al hablar de solo fe. Yo voy a decirles algo, ¿es malo el hidrógeno? ¿El oxígeno? Pues es muy volátil. Es muy volátil. Pero si los ponemos en conjunto, no nos ocasiona un mal, porque es el agua, el famoso H2O. Lo mismo ocurre con la sal. ¿A quién le gusta tomarse un vasito de cloro? ¿Y quién puede tomarse un vaso de sodio? Yo creo que nadie puede hacer eso. Pero ¿qué sucede cuando los juntamos? Y se vuelve sal, la sal de mesa. No nos pasa nada y nos beneficia. Y es lo mismo que nos ocurre aquí. Cuando nosotros empezamos a adquirir cosas que nos contaminan en nuestra alma, y llega el punto en que nosotros no entendemos que si nosotros sin Dios no somos nada, que tenemos que estar recibir las cosas que Dios nos da en conjunto, no solo lo que queremos, sino lo que Dios quiere para que entonces nos convenga. A veces agarrar no es lo que nos conviene. Ejemplo para los diabéticos, que quieren tomar galletas, fruta, cosas dulces, pero no les conviene. Entonces llega alguien que se las prohíbe y puede molestarse, pero es que si se come eso se puede morir. ¿Le puede dar un qué? Un coma diabético. Te puede dar un coma diabético también. ¿Qué sucede cuando tú empiezas a recibir cosas que no debes? Te puede dar diablitis. Si recibes tanto dinero, tanto dulce, tanta comida, y por eso Dios quizás te restringe el dinero para que no comas tantos taquitos, éntrale más a las verduras, y tiene un propósito. Fíjense, vámonos a 1 de Juan 5:9, fíjense que había una película, bueno, había alguien que manipulaba a la gente, y les daba una cegueta y les ponía un grillete y les decía que si se cortaban el pie se podían salvar. No sé cómo se llame, recordé la película, pero así nos pasa. Los medios televisivos nos ponen en pantalla el uso de condones, el uso de preservativos, el consumo excesivo de bebidas azucaradas, pero al final pues también nos pasan una cegueta para que nos cortemos el pie y nos podamos liberar. Los diabéticos los pasan literal, porque llega un punto que se les empieza a podrir un dedo del pie, se gangrena el pie completo y hay que cortarlo. Tenemos que aprender a ser sabios con la información que recibimos, porque eso nos puede hacer que seamos sal y luz para la comunidad, para nuestro medio, y no ser personas que fomentan los asesinatos, crímenes y todo esto, que a la larga lo único que va a hacer es envenenar más a nuestro país. Siguiente punto. Nosotros somos el experimento social, nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué mencionamos esto? Yo quiero que recuerde una parte. Son cosas sospechosas que pasan en los medios. Cuando hicieron lo de los asaltos, se evidenció que era un experimento social. La policía no iba a arrestarlos en 30 minutos, porque estaba pactado. Querían ver qué ocurría
cómo poder controlar a las masas, cómo poder contrarrestar a alguien que está protestando por algo. Entonces era la gasolina por lo que estaban protestando, por los aumentos. Y entonces a cierto tipo de gente para que la gente pusiera más atención o más temor a asaltos que a ellos. Bueno, pues esos son experimentos sociales. Tienen un propósito, pero también tienen un fin, un estudio, alguien que está tomando nota de qué es lo que ocurre. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿usted sabía que no se tenía un conocimiento del suelo? ¿Qué resistencia tenía? No se sabía. Si construir 4 pisos, si construir 7 pisos, si construir 13 en la Ciudad de México. Y nunca nos lo manejaron como un experimento social, pero ¿sabe qué fue lo que hicieron? Mandaron a construir un multifamiliar, y esto me enteré porque en la semana el parque que está enfrente de mi trabajo, me enteré que ahí había sido construido un multifamiliar, y el multifamiliar tenía distintos tipos de apartamentos. La gente que ocupaba cargos públicos eran los que ocuparon esas casas. Era precioso, decían que era utópico, porque pues no era común que en la época se pudiera hacer eso. Fue la época de Miguel Alemán que se construyó, pero se construyó de una forma que un edificio fue de 13 pisos, 5 edificios fueron de 7 pisos, otros edificios se construyeron de 4 pisos. En total fueron 19 edificios. 9 de los edificios habían sido construidos de 4 pisos. Y estaba lleno de gente, era enorme y muy exitoso. Y sobre todo, que toda aquella persona que era o tenía un trabajo de parte del Estado, puede ocupar uno de esas viviendas. Muy bonito, mejor que los condominios. Pero entonces se viene el sismo de 1985. Era un jueves, me parece que a las 7 de la mañana, donde esos edificios colapsaron. Pero el edificio de 13 pisos se vino abajo totalmente. Los otros edificios de 7 pisos, algunos colapsaron, otros tuvieron que derribarlos, pero alcanzaron a desalojar a la gente. Y los edificios que eran de 4 pisos, no les pasó nada. ¿Cuál es el resultado? Pues ya tenemos nuestro estudio. Ahora ya sabemos que debemos de construir solo viviendas de máximo 4 pisos. Era un experimento y nunca se dieron cuenta. Ahora construyen de 4 pisos. No había un estudio, ellos eran el estudio. Y los medios y los gobiernos hacen eso. Pero nosotros tenemos que ser más listos. Hablando acerca de que no te dejes controlar por un medio ajeno a Dios. Si Dios te dice que hagas algo, es por tu bien. Si Dios te dice, honrarás padre y madre, es para que tus días en la tierra sean largos. Si Dios te dice, no harás lo mismo que hacen las otras naciones, es porque Dios te ama. Y cuando nosotros vemos las cosas malas que pasan allá, nos damos cuenta que es por causa de que se alejan de Dios. Si Dios está diciendo, entrega la tierra por heredad, pero cuando vayas a la tierra que el Señor tu Dios te da, no harás las abominaciones que hacen ellos, porque a ellos se los permite Dios, pero esto no te lo permite a ti, porque tú eres hija de Dios, porque tú eres hijo de Dios. Cuando estás en un lugar en donde pasan cosas malas, ¿qué te manda también el Señor en Apocalipsis? Salid de ahí, pueblo mío, para que no seas alcanzado por sus pecados ni recibas parte de sus plagas. ¿Qué dice Apocalipsis? Y todo tiene un propósito, porque la finalidad de Dios no es destruirte. Dios te ama, conoce tu corazón, pero si te ama, pues tiene que transformar tu corazón, tu vida, tu mente. Cuando tú le importas a alguien, te dice, báñate, levanta tu plato,
limpia lo que tiras. ¿Por qué te lo dice? Porque está formando tu disciplina, porque le interesa tu bienestar, porque le interesa que comas. Pero cuando a alguien no le importa, ¿qué pasa cuando a un padre no le importa a sus hijos? Las 2 y no han desayunado. Las 5 y no sabe ni dónde está la muchacha, anda perdida. Entonces tiene que haber una disciplina. En esto demostramos que amamos a nuestros hijos, para que le llamemos la atención. Yo le decíamos, le decimos a Gabriel, mira, pues un día tú vas a corregir a tus hijos. Pero ¿cómo vas a saber cómo corregirlos si no tomas el ejemplo de otra persona? Por eso debemos llamarte la atención, para que tu vida no se vaya al desastre y para que un día tú sepas guiar a tus hijos. Ahora sí que volver a las sendas antiguas, a la antigüita, para que me entienda. Y pues volver otra vez a la chancla, no apresurándonos a destruir a nuestros hijos, pero sí a la corrección. Amén. Entonces finalizamos, espero que les haya servido. Tema de este día, el control que otros tienen de ti. Compartan esos audios por Sion Explorer Radio y Sion Explorer TV. La voz de Dios internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Si este programa fue de bendición para tu vida, y deseas ayudar a este ministerio, para que Sion Explorer Radio siga produciendo, apóyanos sembrando en el número de cuenta HSBC, 6436722486, débito a nombre del pastor Antonio Eric González, a fin de obtener recursos para construcción de iglesias y evangelismo, y que Dios te bendiga.